La literatura es el arte de la palabra. Manuel Gayol. Estudiantes: Irene Sandoval, Yanis Cortina, Brenda Mercado, Melina Guerrero, Diana Peñalosa, del programa de licenciatura en Educación Infantil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. CPC, la literatura infantil en la primera infancia. Docente: Carmen de la Osa. Los escenarios narrativos de la primera infancia. La literatura es la expresión escrita de la creatividad. Está compuesta principalmente para potenciar el vocabulario, la discriminación auditiva, la formación de juicio, el crecimiento de los procesos básicos de aprendizaje, como lo son la atención, la memoria, la concentración, la motivación, entre otras. La literatura infantil ha pasado de ser desconocida para hoy en día acaparar la atención del mundo de los libros, donde es enorme su producción, y esto se debe en gran parte al asentamiento que se tiene sobre la concepción de la infancia como una etapa del desarrollo humano propia y específica, es decir, que el niño no es un adulto en pequeño. Por todo esto se ha creado todavía, porque todo está creado en la necesidad de desarrollar una literatura dirigida y legible hacia dicho. Todavía no se tiene marcado una fecha exacta, pero varios autores señalan que fue Giovanni Bautista quien inició la literatura para los niños en su Pentémoner. Su parte, Juan Ricardo Nervi nos dice que fue en Francia donde aparece la literatura infantil gracias a la publicación El libro de los niños. Años después, se afirma que la literatura no tiene más de 2 siglos, y según ella, en el siglo XVIII, cuando John Nedwick escribió por primera vez el libro para niños, que no está basado en la tradición oral. Sin embargo, la mayoría de especialistas coinciden que fue Charles, con sus cuentos de Maoka, quien da inicio a la literatura infantil. Fue clasificarse en literatura ganada y literatura creada para niños. Cuando hablamos de literatura ganada, estamos diciendo que es aquella que recoge las producciones orales y escritas, que no fueron hechas para el público infantil, pero finalmente fueron destinadas para los niños. En la literatura contamos con los viajes de Gulliver, La isla del tesoro, Los mil y una noche, muchos más cuentos tradicionales de los hermanos Grimm y de Perrault, mientras que en la literatura creada para los niños, como su nombre lo dice, es la que ha sido creada para los niños, y esta se representa en cuentos, novelas, poemas y obras de teatro. En esta tenemos como ejemplo a Hansel y Gretel, La reina de las nieves, Las aventuras de Pinocho, entre muchas obras más. La literatura infantil también encontramos que ésta debe tener unas funciones específicas, como lo son tener una fuente de placer, y la que el niño aprende y disfruta y se divierte a través de la lectura. Así que este contacto inicia donde debe ser interesante, divertido y agradable, y su segunda función encontramos que debe ser una fuente de enriquecimiento personal, porque a través de la literatura el niño desarrolla la curiosidad, la creatividad, la imaginación. Estimula el hábito de la lectura. Encontramos ser el instrumento de comunicación y expresión. La literatura acerca a los niños al lenguaje, lo que es esencial para la socialización entre sus padres. Ayuda a ampliar su vocabulario y, sobre todo, ofrece al niño la posibilidad de expresar su mundo interior. Y por cuarta y última función, encontramos que se acerca al niño al mundo en que lo rodea. Leer le permite al niño conocer las características culturales y los valores del contexto social, ya que los cuentos son un recurso de representación social con un contexto real. Por último, podemos hablar de las estrategias para fomentar la lectura infantil en los niños. Es importante crear un ambiente adecuado para fomentar la lectura y el amor por la literatura infantil. Para ello, vamos a hablar de unas estrategias didácticas, como lo es, primero, mostrar el interés del adulto, donde se muestra
en construir un entorno donde se desarrolle el deseo por descubrir nuevos mundos y compartir la ficción por la literatura. También es importante crear un rincón de lectura en el aula, en la casa, de disponer de un espacio para que invite al niño, o que sea la biblioteca del centro o un pequeño espacio organizado con material de lectura divertido y entretenido, seleccionado y clasificado por edades, gustos e intereses. Lo ideal es que esté a su alcance. La biblioteca son lugares donde se deben guardar silencio y se ha de respetar a los demás, de no interrumpir. El que está concentrado, similar en la librería, los niños podrán explorar diferentes libros y las nuevas tendencias en literatura infantil. El teatro hará que se esfuercen en entender el significado de una obra, abriéndoles puertas a su creación y a su imaginación. Por último, las TIC nos ayudan muchísimo en este proceso de literatura, ya que en ellas se pueden trabajar audiocuentos, audiolibros, juegos didácticos, donde los niños interactúen con las informaciones suministradas. Fue tomada de Calameo, Desarrollo de la Competencia Comunicativa, Portafolios de Analizaciones, Rangel Santo, Guatemala, 6 de noviembre del 2020. Podemos concluir diciendo que la literatura infantil es importante porque contribuye al desarrollo social, emocional y cognitivo del niño. Practicar la lectura a temprana edad se familiariza mucho más con la escritura, el vocabulario, aprende ortografía, la pronunciación de las palabras, sus comunicaciones expresivas son más fluidas y sus dificultades frente al aprendizaje son casi nulas. Por lo tanto, los padres como los docentes debemos todo de la lectura porque el niño en su formación crítica responsable y forma parte activa de una sociedad. Muchísimas gracias por escucharnos.